Una mujer que despreció a un pobre campesino por su apariencia aprenderá una lección que jamás olvidará. Acostumbrada a tener el mundo a sus pies, el destino la dejó varada y a merced del hombre que humilló. Ella creía que su dinero podía comprarlo todo, incluso la dignidad de una persona. Lo que no sabía es que estaba intentando sobornar al dueño de su único refugio, un hombre cuyo poder no residía en su cuenta bancaria. Él le enseñaría que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que viste, sino en la nobleza de su corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El motor del costosísimo auto deportivo alemán tosió 1, 2 y 3 veces, como un animal herido de muerte, antes de exhalar su último aliento metálico en un silencio sepulcral que contrastaba violentamente con la música electrónica que segundos antes llenaba el lujoso habitáculo de cuero. Mercedes golpeó el volante con ambas manos, una frustración tan ardiente como inútil subiendo por su garganta. No, no, no. Esto no puede estar pasándome a mí, gritó a la soledad del camino de tierra que se extendía ante ella como una cicatriz marrón en medio de un océano de verde salvaje. Miró a su alrededor. Árboles, pasto y más árboles. Ni una sola señal de civilización, solo el zumbido de los insectos y el lejano mugido de una vaca. Sacó su teléfono de última generación de su bolso de diseñador, pero la pantalla fue una burla, sin servicio. La rabia inicial dio paso a un nudo de pánico helado en su estómago. Ella, Mercedes Altamirano, la mujer que cerraba tratos millonarios con una llamada, la que tenía un ejército de asistentes a su disposición, estaba completamente y absolutamente sola, varada en la nada. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, recordándole que la noche no tardaría en llegar. Sus zapatos de tacón de aguja, perfectos para la junta directiva de la mañana, eran una broma cruel en ese terreno. Con un suspiro de resignación, se los quitó. El lodo, todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior, se sintió asquerosamente blando y frío bajo sus pies delicadamente cuidados. Cada paso era una humillación. Su costoso vestido de seda se enganchaba con las pequeñas ramas, su peinado perfecto era ahora un desastre por el viento y la humedad. Después de caminar lo que le pareció una eternidad, maldiciendo su decisión de tomar ese atajo que le sugirió el GPS antes de morir junto con el auto, divisó algo a lo lejos. Una simple portería de madera, desgastada por el sol y la lluvia. Y recostado en ella, la figura de un hombre. La esperanza, o algo parecido, la hizo acelerar el paso. Al acercarse, su incipiente optimismo se desinfló como un globo pinchado. El hombre era la personificación de todo lo que ella despreciaba. Llevaba unos vaqueros viejos y manchados de grasa, una camisa a cuadros con varios botones faltantes y unas botas de trabajo cubiertas de barro seco. Su rostro, enmarcado por una barba de varios días, tenía la piel curtida por el sol y sus manos eran grandes, callosas, las manos de alguien que trabajaba la tierra. Él la observó acercarse con una calma que la irritó profundamente, sus ojos oscuros e ilegibles no mostrando sorpresa ni compasión, solo una quieta observación. Mercedes se detuvo a una distancia prudente, recomponiendo su máscara de superioridad. «Oye, tú», dijo, su voz sonando más autoritaria de lo que se sentía. «Necesito ayuda. Mi coche se ha averiado ahí atrás. Necesito que me lleves al pueblo más cercano». El hombre, Mario, simplemente la miró de arriba abajo, su vista deteniéndose por un momento en sus pies descalzos y su ropa arruinada. No sonrió, pero una chispa de algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. «Señora», su voz era grave, tranquila, como el rumor de un río. «El pueblo está a casi 2 horas a caballo, y yo no tengo coche». La incredulidad y la ira lucharon por el control en el rostro de Mercedes. «¿A caballo? ¿Estamos en el siglo XIX? Escucha, no tengo tiempo para tus tonterías de campesino. Te pagaré. Te pagaré muy bien», dijo, abriendo su bolso y sacando un fajo de billetes. Lo extendió hacia él como si estuviera ofreciendo comida a un animal. «Esto es probablemente más de lo que ganas en un año. Ahora, consígueme un teléfono o un vehículo que funcione». Mario ni siquiera miró el dinero. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, y esa calma suya comenzó a sentirse como un insulto. «Guarde su dinero, señora. Aquí no le sirve de mucho», respondió él, su tono sin una pizca de servilismo. «Y le agradecería que no me hablara en ese tono. No soy uno de sus empleados».
El descaro del hombre la dejó sin palabras por un segundo. Un peón muerto de hambre atreviéndose a hablarle así. Mira, no sé quién te crees que eres, siseó, acercándose, pero estás hablando con Mercedes Altamirano. Y necesito que me ayudes, ¿entiendes? Ahora. Justo en ese momento, una gota fría cayó en su frente, seguida de otra y otra. El cielo, que minutos antes era un lienzo de colores cálidos, se había vuelto de un gris plomizo y amenazante. Un trueno retumbó en la distancia. Mario levantó la vista al cielo. Viene la tormenta. Y una de las grandes, dijo, como si hablara del clima y no de la pesadilla de Mercedes. Será mejor que entre. En menos de media hora, este camino será un río de lodo y será imposible pasar, incluso a caballo. Puede quedarse en mi casa hasta que pase. La idea de entrar en la casa de ese hombre, que seguramente sería una choza miserable, le revolvió el estómago. Pero la lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando su vestido de seda y pegándoselo al cuerpo de una manera que la hizo sentirse expuesta bajo la intensa mirada de él. El viento sopló, haciéndola temblar de frío. No tenía opción. La humillación era total. Derrotada, asintió con un gesto seco. Mario abrió la portería y le hizo un gesto para que pasara. Mientras caminaban por un sendero hacia una casa que apenas se distinguía entre los árboles, Mercedes no pudo evitar sentir su mirada en ella. No era una mirada lasciva, como la de algunos de sus socios de negocios, sino algo más profundo, evaluador. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió increíblemente vulnerable. La casa no era una choza como había imaginado. Era una construcción sólida de madera y piedra, rústica pero bien cuidada. Había un porche con 2 mecedoras y macetas con flores de colores vivos. Cuando Mario abrió la puerta, el interior la sorprendió aún más. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Olía a madera, a café y a algo más, algo masculino y terrenal que asoció inmediatamente con él. Había una gran chimenea de piedra, muebles de madera maciza que parecían hechos a mano y estanterías llenas de libros. No era una mansión, pero era un hogar. Un hogar de verdad. Estás empapada. Te vas a enfermar, dijo él, rompiendo el silencio. Se quitó una manta de lana gruesa que estaba sobre uno de los sofás y se la tendió. Cúbrete con esto. Voy a prepararte un café caliente. Cuando ella tomó la manta, sus dedos rozaron los de él. La piel de sus manos era áspera, pero el contacto envió una extraña corriente eléctrica por todo su brazo. Se envolvió en la manta, sintiendo el calor reconfortante, y de nuevo, ese olor a él, una mezcla de campo, humo de leña y almizcle. Era un olor primario, masculino, que la descolocó por completo. Mientras él se movía por la cocina con una eficiencia tranquila, Mercedes se sentó en el borde del sofá, sintiéndose fuera de lugar en ese entorno tan alejado de su realidad de acero y cristal. Observó su espalda ancha, la forma en que sus músculos se movían bajo la camisa gastada. Era innegable que había una fuerza bruta en él, una confianza tranquila que no provenía del dinero o del estatus, sino de algo mucho más fundamental. Era la confianza de un hombre que era dueño de su mundo, por muy pequeño y miserable que le pareciera a ella. ¿Por qué no quisiste mi dinero?, preguntó ella, la curiosidad superando su orgullo por un momento. Mario se giró, apoyándose en el mostrador de la cocina, y la miró fijamente. Una pequeña sonrisa, la primera que le veía, se dibujó en sus labios. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, señor Altamirano. La dignidad es una de ellas. Y la lluvia es otra. No podía dejarla ahí afuera, por muy maleducada que fuera. El insulto, entregado con tanta calma, la golpeó más fuerte que si le hubiera gritado. Estaba a punto de responder con una réplica mordaz cuando él le tendió una taza de cerámica humeante. Toma, te sentará bien. El café era fuerte, negro y delicioso. El calor se extendió por su cuerpo, calmando parte del temblor. Afuera, la tormenta se desató con toda su furia. La lluvia golpeaba el techo y los relámpagos iluminaban la habitación a intervalos, proyectando la sombra imponente de Mario en la pared. Estaban atrapados, 2 personas de mundos opuestos, forzados a compartir el mismo espacio. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de tensión, de preguntas no formuladas y de una conciencia mutua casi palpable. Mercedes notó cómo su vestido mojado se le pegaba a las curvas, delineando su figura de una manera que no dejaba nada a la imaginación. Y se dio cuenta de que él también lo había notado. Su mirada descendió por su cuerpo por una fracción de segundo, un destello de calor en sus ojos oscuros, antes de volver a encontrarse con los suyos,
como si la estuviera desafiando. Se sintió sonrojar, una reacción que no había tenido en años. Esa ropa no parece muy cómoda para estar mojada, dijo él, su voz un murmullo grave que vibró en el aire. Te pega al cuerpo como una segunda piel. Debes estar congelada. Había una intimidad peligrosa en sus palabras. No era un cumplido, era una observación. Una observación muy personal. Y tu ropa parece sacada de la prehistoria, pero no me estoy quejando, replicó ella, tratando de recuperar el control, de volver a la seguridad de su sarcasmo. Él soltó una risa corta y grave. Tienes razón. Pero está seca. Y abriga. Si quieres, puedo prestarte algo de ropa mía. Aunque te va a quedar grande, como una tienda de campaña, y no olerá a Chanel, precisamente. Olerá a hombre de campo. El desafío era claro, y debajo de él, una corriente de flirteo crudo y directo que la hizo sentir un cosquilleo en la piel. La idea de usar su ropa, de impregnarse de su olor, era a la vez repulsiva y extrañamente tentadora. Antes de que pudiera responder, un teléfono antiguo, de disco, sonó desde una pequeña mesa en la esquina, sobresaltándolos a ambos. Mario fue a contestar. Diga, su tono era cortante. Hubo una pausa. Estoy bien, Isabel. No te preocupes. No, no puedes venir ahora, la tormenta es demasiado fuerte. El arroyo ya debe estar crecido. Tengo compañía inesperada. Una señora con problemas con el coche. Te llamo mañana. Colgó el teléfono sin despedirse. Mercedes había escuchado perfectamente la voz de la mujer, aguda y posesiva. ¿Tu esposa?, preguntó, y se odió a sí misma por el tono casi acusador de su voz. No, respondió él, su rostro inescrutable de nuevo. Una vecina. Muy atenta. La palabra atenta sonó cargada de un significado que Mercedes no pudo descifrar. Pero sintió una punzada de algo que no supo identificar, algo parecido a un alivio mezquino. Parece que la tormenta no va a parar en toda la noche, dijo Mario, mirando por la ventana hacia la oscuridad barrida por la lluvia. Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte aquí. El pánico regresó. ¿Pasar la noche bajo el mismo techo que ese hombre? Era una locura. Pero la alternativa era dormir en su coche de lujo inundado de lodo. No había alternativa. Asintió rígidamente. Él la guió por un pasillo corto hasta una puerta. Abrió y encendió la luz. La habitación era sencilla, con una cama de madera robusta cubierta por una colcha de retazos de colores vivos, una pequeña cómoda y una ventana que daba al campo ahora oscuro. Estaba tan limpia y ordenada como el resto de la casa. El baño está al final del pasillo. Te dejaré una toalla limpia en la puerta. Y algo de ropa, por si cambias de opinión, dijo, deteniéndose en el umbral. Por un momento, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. El mundo pareció reducirse a ese espacio entre ellos, cargado de electricidad. Él era grande, imponente, y ella nunca se había sentido tan pequeña y desprotegida. Y sin embargo, no sintió miedo. Sintió algo mucho más complicado y peligroso. Algo que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Buenas noches, señor Altamirano, dijo él finalmente, su voz un susurro que la erizó. Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el silencio de la habitación, con el sonido de la lluvia como única compañía. Mercedes se quedó allí, temblando, y no solo por el frío. Cerró la puerta y se apoyó en ella, su corazón latiendo con una fuerza descontrolada. Se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda. Su reflejo era el de una extraña, una mujer con el rímel corrido, el pelo salvaje y un vestido de $1000 arruinado y pegado a su cuerpo. La arrogante empresaria se había desvanecido, reemplazada por esta versión vulnerable y desconcertada de sí misma. Unos minutos después, un suave golpe en la puerta la hizo saltar. Te dejé las cosas aquí, dijo la voz de Mario desde el otro lado. Cuando abrió un poco, vio una toalla blanca y áspera y una pila de ropa doblada en el suelo, una camiseta de algodón gris y unos pantalones de chándal. Eran ropa de hombre, sencilla y gastada. La camiseta olía a él. Se desnudó, dejando caer el vestido mojado al suelo como si quemara. El agua caliente de la ducha se sintió como una bendición, pero no pudo lavar la sensación de su mirada en ella. Se secó y, tras dudar un momento, se puso la ropa que él le había dejado. La camiseta era enorme, le llegaba hasta la mitad de los muslos, y los pantalones eran absurdamente grandes. Pero la tela era suave contra su piel y el calor y su aroma la envolvieron en una extraña sensación de seguridad. Se metió en la cama, que era firme y cómoda, y se acurrucó bajo las pesadas mantas. Afuera,
la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa casa rústica, se sentía un silencio profundo y pacífico. Podía oír los sonidos de la casa, el crujido de la madera, los movimientos lejanos de Mario en la otra habitación. No era el dueño de una choza. Era el rey de su pequeño reino, un reino en el que ella no era más que una náufraga. Y ese hombre, ese campesino pobre y mal vestido, había logrado desarmarla con su calma, su dignidad y su mirada intensa, de una manera que ningún hombre con traje caro y reloj de oro lo había hecho jamás. Por primera vez en su vida, Mercedes Altamirano no tenía el control, y la sensación era a la vez aterradora y, para su propia sorpresa, extrañamente emocionante. Se durmió escuchando el latido constante de la lluvia, sin saber que esa noche era solo el comienzo de una tormenta mucho más grande que estaba a punto de desatarse dentro de su propio corazón. El amanecer llegó con la promesa de un cielo despejado, filtrándose a través de la ventana en rayos dorados que pintaban la pared de la habitación. Mercedes se despertó lentamente, desorientada. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a café recién hecho y a leña quemada llenó sus sentidos, anclándola en la extraña realidad. Se levantó de la cama, envuelta en la ropa de Mario que le quedaba ridículamente grande, y se sintió como una niña jugando a disfrazarse. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El paisaje era de una belleza salvaje que nunca se había permitido apreciar. Colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de árboles robustos y el brillo lejano de un arroyo que serpenteaba por la tierra. Un par de caballos pastaban tranquilamente en un corral cercano. Por primera vez, sintió una punzada de paz, una calma que el ruido constante de la ciudad nunca le había ofrecido. Salió de la habitación con cautela, siguiendo el aroma del café hasta la cocina. Mario estaba de espaldas a ella, de pie frente a la estufa, vistiendo solo unos vaqueros gastados. Su espalda ancha y musculosa, bronceada por el sol, estaba a la vista. Las cicatrices finas y blancas que la cruzaban contaban historias de trabajo duro y una vida vivida al aire libre. Se quedó paralizada por un instante, una extraña calidez extendiéndose por su vientre. No era el cuerpo perfectamente esculpido de un gimnasio, era el cuerpo de un hombre forjado por la naturaleza, y era, para su total desconcierto, increíblemente atractivo. Él pareció sentir su presencia y se giró lentamente. Sus ojos oscuros la recorrieron, deteniéndose en su figura envuelta en su camiseta. Una sonrisa lenta y pícara se extendió por sus labios. Buenos días, ciudadana. Veo que mi ropa ha decidido adoptarte. O te ha tragado entera. Aún no lo decido. El sonrojo le subió a las mejillas. Muy gracioso. ¿Es esto o un vestido de seda arruinado? Y prefiero no pescar una pulmonía, gracias, replicó ella, intentando sonar mordaz, pero su voz salió más suave de lo que pretendía. Se cruzó de brazos, un gesto defensivo que no pasó desapercibido para él. Él soltó una risa grave. Siéntate. El desayuno está casi listo. Y no acepto un no por respuesta. En esta casa, nadie enfrenta el día con el estómago vacío, por muy gruñona y mandona que sea. A pesar de la pulla, había un tono de amabilidad en su voz que la desarmó. Obedeció, sentándose en una de las sillas de madera maciza de la mesa del comedor. Él le sirvió una taza de café humeante y luego colocó un plato frente a ella con huevos revueltos de un color amarillo intenso, un trozo de queso fresco y 2 rebanadas gruesas de pan casero que olía a gloria. Ella lo miró con escepticismo. ¿De qué restaurante de lujo ha sacado esto? Él se apoyó en la mesa, frente a ella, comiendo directamente de la sartén. Los huevos son de mis gallinas, el queso lo hace una vecina y el pan lo horneo yo mismo cada 2 días. Lamento decepcionarte, pero aquí el único lujo es que todo es de verdad. Comió un bocado y sus ojos se abrieron de par en par. Estaba delicioso, simple, honesto y lleno de sabor. Se dio cuenta de que estaba hambrienta y devoró la comida en un silencio que él no interrumpió. Cuando terminó, se reclinó en su silla, sintiéndose extrañamente satisfecha. Bien, dijo ella, limpiándose la boca con una servilleta de tela. Gracias por el desayuno. Ahora, sobre mi coche. Necesito que me lleves para ver el daño y luego encontrar la manera de llamar a una grúa. Mario bebió el último sorbo de su café, observándola por encima del borde de la taza con una calma exasperante. Todo a su tiempo, Mercedes. Primero, terminaremos el desayuno. Después, caminaremos hasta tu coche. Y después de eso, ya veremos. Aquí el ritmo lo marca el sol, no el reloj de pulsera. La llamó Mercedes. No, señora Altamirano. El sonido de su nombre en su voz grave le provocó un escalofrío.
No tengo tiempo para el ritmo del sol, Mario. Tengo una empresa que dirigir, gente que depende de mí. Y esa gente seguramente puede sobrevivir sin ti un día más, replicó él, sin inmutarse. O quizás es al revés. Quizás tú no puedes sobrevivir sin sentir que eres indispensable. Sus palabras dieron en el blanco, y ella desvió la mirada, sintiéndose expuesta. Fiel a su palabra, después de lavar los platos, Mario la guió hacia el exterior. El aire de la mañana era fresco y limpio, olía a tierra mojada y a hierba. Era un alivio después del aire viciado de su oficina con aire acondicionado. El camino estaba lleno de lodo y charcos. Mercedes, con sus pies desnudos dentro de unas viejas botas de goma que él le había prestado, avanzaba con torpeza. En un momento dado, su pie resbaló en una placa de barro resbaladizo y soltó un gritito, preparándose para la caída. Pero un brazo de hierro la rodeó por la cintura, deteniéndola en seco. Su cuerpo se estrelló contra el de él. Era como chocar contra una pared de músculos y calor. El corazón se le desbocó. Su rostro estaba a centímetros del de él, y podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir su aliento cálido en su mejilla. «Cuidado, princesa», susurró él, su voz un murmullo ronco cerca de su oído. «El campo no tiene alfombras rojas para que no tropieces. A veces, hay que dejarse sostener». Sus manos seguían en su cintura, firmes y posesivas, quemándola a través de la fina tela de la camiseta. Ella debería haberse apartado, debería haberle espetado un comentario sarcástico. Pero no pudo. Solo pudo mirarlo a los ojos, sintiendo como una corriente eléctrica pasaba entre ellos. «Yo, no necesito que me sostengan», logró decir, aunque su voz tembló. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus labios pero sí a sus ojos. «Todos necesitamos que nos sostengan de vez en cuando, Mercedes. Hasta los rascacielos más altos necesitan cimientos fuertes para no derrumbarse». La soltó lentamente, muy lentamente, y la tensión se rompió, aunque el eco de su contacto permaneció en su piel. Continuaron caminando en silencio, pero ahora era un silencio diferente, cargado de la conciencia de sus cuerpos, de la cercanía forzada. Cuando llegaron al lugar donde había dejado el coche, el corazón de Mercedes se hundió hasta sus botas de goma. El escenario era mucho peor de lo que había imaginado. El auto de lujo no solo estaba atascado en el lodo hasta la mitad de las ruedas, sino que una rama enorme, arrancada por el viento de la tormenta, había caído directamente sobre el capó, abollándolo y haciendo añicos el parabrisas. «No, no puede ser», murmuró, el color desapareciendo de su rostro. Era una ruina. Su hermoso y costoso símbolo de estatus era ahora un montón de chatarra atrapado en el barro. Por primera vez en todo el calvario, las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Era la gota que colmaba el vaso. Su control, su fachada, todo se vino abajo. Se cubrió el rostro con las manos, y un sollozo ahogado se escapó de su garganta. Mario se acercó a ella, pero no dijo nada. Simplemente se quedó a su lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Cuando ella levantó la vista, con los ojos húmedos, él le tendió un pañuelo de tela, limpio pero gastado. Llamar a una grúa desde la ciudad aquí tardaría días. Y con el camino así, dudo que puedan llegar, dijo él, su tono práctico y tranquilo. No te preocupes. Lo sacaré yo con el tractor más tarde. Pero el motor y el eje delantero deben estar destrozados. Este coche no irá a ninguna parte por sus propios medios durante mucho tiempo. La noticia la golpeó como un puñetazo. Estaba atrapada. Verdaderamente atrapada en este lugar olvidado del mundo, a merced de este hombre. Se sentía completamente desamparada, una sensación que aborrecía con toda su alma. Regresaron a la casa, y la dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no era la mujer poderosa que le ofrecía dinero con desdén. Era una invitada, una refugiada, dependiente de su ayuda. Mientras Mercedes intentaba sin éxito usar el viejo teléfono de disco para conseguir una línea que no estuviera muerta, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Miró por la ventana y vio a una mujer desmontando de un hermoso caballo castaño. Era joven, de una belleza terrenal, con una larga trenza negra que le caía sobre el hombro y una figura curvilínea ceñida en unos vaqueros ajustados. Observaba la casa con una mirada posesiva y fiera. Era la mujer del teléfono. Era Isabel. Mario salió al porche para recibirla, y Mercedes no pudo evitar espiar desde la puerta entreabierta. «Mario, mi amor, me tenías preocupada», dijo Isabel, su voz melosa pero con un filo de acero. Se lanzó a sus brazos e intentó besarlo en los labios, pero él giró la cabeza justo a tiempo,
y el beso aterrizó en su mejilla. Estoy bien, Isabel. Ya te lo dije anoche. La sonrisa de Isabel se desvaneció cuando su mirada se posó en Mercedes, que seguía en la puerta, vistiendo la ropa de Mario. La recorrió de pies a cabeza con una mirada de puro desprecio. ¿Y esto qué es? Vaya, Mario. Mira lo que la tormenta arrastró hasta tu puerta. Parece un pajarito mojado y asustado, dijo, su voz goteando veneno. Se acercó a Mercedes, invadiendo su espacio personal. Soy Isabel. La futura esposa de Mario, se presentó, aunque era obvio por la forma en que Mario tensó la mandíbula que esa era una afirmación unilateral. Veo que llevas su ropa. ¿Necesitas que te preste algo de la mía? A lo mejor algo de tu talla, que no te haga parecer un fantasma. Aunque dudo que nada de lo mío te sirva, pareces un palo de escoba. La hostilidad era tan directa y primitiva que dejó a Mercedes sin aliento por un segundo. Pero luego, su instinto de luchadora, perfeccionado en salas de juntas llenas de tiburones, se activó. Mercedes Altamirano, dijo, extendiendo una mano que Isabel ignoró. Y gracias por la oferta, pero estoy perfectamente cómoda. La ropa de Mario es espaciosa. Me da libertad de movimiento. Algo que tu vestido apretado no parece permitirte. El insulto velado dio en el blanco. Los ojos de Isabel se entrecerraron. Mario es un hombre bueno. A veces demasiado bueno. Recoge a cualquier animalito herido que se encuentra en el camino. Pero no te acostumbres a su hospitalidad, ¿quieres? No eres bienvenida aquí. Isabel, basta ya, intervino Mario, su voz sonando como un trueno. Mercedes es mi invitada. Su coche se averió y se quedará aquí hasta que pueda arreglarlo. Trátala con respeto. La forma en que la defendió, aunque fuera por pura cortesía, envió una extraña oleada de calor a través de Mercedes y encendió una furia helada en los ojos de Isabel. Te esperaré para almorzar en mi casa, Mario. Hice tu estofado favorito, dijo Isabel, ignorando a Mercedes y hablando solo con él. Tenemos cosas que hablar. Hoy no puedo, Isabel. Tengo que sacar el coche de la señora Altamirano del barro. Señora Altamirano, se burló Isabel. Suenas tan formal. No dejes que esta mosquita muerta de la ciudad se te suba a la cabeza, Mario. Con una última mirada asesina hacia Mercedes, se dio la vuelta, montó su caballo con una agilidad impresionante y se fue al galope. La tensión que dejó atrás era casi tan espesa como el lodo del camino. Discúlpala, dijo Mario, sin mirarla. Isabel, es complicada. Nos conocemos desde que éramos niños, y a veces confunde la costumbre con el derecho. Diría que confunde el derecho con la propiedad, replicó Mercedes, todavía temblando de rabia. Te reclama como si fueras uno de sus caballos. Él se giró para enfrentarla, y en sus ojos vio una sombra de cansancio. No le hagas caso. Su veneno solo te hará daño si dejas que te entre en la sangre. La observó detenidamente, notando sus puños apretados. Tienes los ojos llenos de chispas cuando te enfadas. Es fascinante. Mucho más real que la sonrisa vacía que me imagino que usas en tus reuniones de negocios. El comentario la tomó por sorpresa. Era tan personal, tan perceptivo. La hizo sentir vista, no como la CEO, no como la mujer rica, sino como ella misma. Tengo trabajo que hacer, dijo él bruscamente, como para romper el hechizo que se estaba formando entre ellos. Si no quieres aburrirte, puedes intentar hacerte útil. Las gallinas necesitan que les recojan los huevos. Están en el gallinero, detrás de la casa. Pero ten cuidado, la gallina jefa, la negra, es más malhumorada que tú por las mañanas. Se fue en dirección al granero sin esperar respuesta. Dejarla sola con una tarea tan mundana era casi un insulto, pero Mercedes se encontró caminando hacia el gallinero, movida por una extraña curiosidad y la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para no pensar en el desastre de su vida. El olor del gallinero era fuerte y terrenal. Las gallinas cacareaban y la miraban con sus ojos pequeños y brillantes. Intentó recoger los huevos con la misma eficiencia con la que manejaba los informes financieros, pero las gallinas no cooperaban. La gallina negra, tal como Mario había advertido, la picoteó en la mano cuando intentó alcanzar el huevo que estaba empollando. ¡Ay!, gritó, retirando la mano de golpe. Justo en ese momento, Mario apareció en la puerta del gallinero, una sonrisa divertida en su rostro. Te lo advertí. Se llama Gertrudis. Tiene mal carácter. Se acercó y, con un movimiento suave y seguro, calmó a la gallina y recogió el huevo sin ningún problema. Tienes que mostrarles quién manda, pero con respeto.
No puedes llegar como una tormenta esperando que no se asusten. Estaban muy cerca en el pequeño espacio. Él le tomó la mano para ver el picotazo. Era una pequeña marca roja. Su pulgar rozó su piel, y el contacto fue tan suave y cálido que ella contuvo el aliento. Sus manos grandes y callosas contrastaban con la suavidad de las suyas. No es nada, dijo ella, intentando retirar la mano, pero él la sujetó. Deja que lo vea. Su mirada se encontró con la de ella, y la sonrisa había desaparecido, reemplazada por una intensidad que le hizo temblar las rodillas. Tienes las manos de una reina. Suaves. Sin una sola marca. No saben lo que es un día de trabajo duro, ¿verdad? No era una acusación, solo una constatación. Sé trabajar muy duro, se defendió ella, ofendida. Mi trabajo requiere cerebro, no fuerza bruta. A veces se necesitan las dos cosas, susurró él, su rostro acercándose al de ella. Cerebro para saber lo que quieres, y fuerza para tomarlo. Su aliento olía a café y a aire fresco. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Pensó que la iba a besar. Su corazón martilleaba en su pecho, una mezcla de miedo y una anticipación abrumadora. Quería que la besara. La idea la aterrorizó y la electrizó a partes iguales. Me pregunto, murmuró él, su pulgar rozando ahora el contorno de su labio inferior, ¿a qué sabe una boca que solo sabe dar órdenes y cerrar tratos millonarios? Me pregunto si debajo de tanto hielo hay algo de fuego. El mundo de Mercedes se detuvo. Nadie le había hablado así jamás. Nadie se había atrevido a desafiarla de una forma tan cruda y seductora. Su cuerpo entero se tensó, esperando el contacto de sus labios. Pero justo cuando creía que iba a suceder, él se apartó, soltando su mano y dando un paso atrás, dejándola sin aliento y con el corazón en un puño. Una sonrisa enigmática jugó en sus labios. Vamos. Te enseñaré a sacar los huevos sin empezar una guerra con Gertrudis. Después, tenemos que sacar tu chatarra del barro. Será un día muy, muy largo. Se dio la vuelta y salió del gallinero, dejándola sola con el eco de sus palabras, el fantasma de su toque y la certeza aplastante de que el campesino pobre y mal vestido no solo era su única salvación, sino que se estaba convirtiendo en el peligro más exquisito al que se había enfrentado en toda su vida. Pasaron varias horas trabajando bajo el sol que ahora calentaba con fuerza, secando la tierra y haciendo que el aire brillara. Sacar el coche fue una odisea de sudor, lodo y esfuerzo compartido que rompió las últimas barreras de formalidad entre ellos. Mario manejaba el viejo tractor con una pericia que fascinó a Mercedes. Era una extensión de su cuerpo, una bestia de metal que obedecía a sus manos expertas. Él le dio instrucciones claras y concisas, sin rastro de la condescendencia que ella esperaba. Le pidió que se sentara en el asiento del conductor del coche destrozado para girar el volante y frenar cuando él se lo indicara. Sentarse en medio de los cristales rotos de su antiguo orgullo, cubierta de barro hasta las cejas y siguiendo las órdenes de un campesino, era la imagen más lejana a su vida normal, y sin embargo, había algo extrañamente liberador en ello. En un momento, la gruesa cadena que unía el tractor al coche se tensó hasta el límite, emitiendo un crujido ominoso. Mario le gritó que frenara, pero ella, en su nerviosismo, pisó el acelerador por error. El coche se sacudió violentamente hacia adelante, la cadena se rompió con el estruendo de un disparo y uno de los extremos metálicos voló por el aire como un látigo, pasando a centímetros de la cabeza de Mario. Él se tiró al suelo instintivamente. Mercedes soltó un grito de terror puro, convencida de que lo había matado. Saltó del coche, tropezando y cayendo de rodillas en el barro, y se arrastró hasta él. Mario. Dios mío, Mario. ¿Estás bien? Respóndeme, gritaba, su voz rota por el pánico. Le temblaban las manos mientras intentaba darle la vuelta. Él se incorporó lentamente, con una expresión de asombro en su rostro y un pequeño corte en la mejilla de donde brotaba una gota de sangre. La miró, vio el pánico genuino y el miedo en sus ojos, y su expresión se suavizó. Estoy bien, dijo, su voz un poco ronca. Fue solo un susto. Pero por un segundo, creí que me habías declarado la guerra oficialmente. Ella lo miró, el alivio inundándola con tanta fuerza que se sintió mareada. Y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Le lanzó los brazos al cuello y lo abrazó, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello, su rostro enterrado en el hueco de su cuello sudado y cubierto de tierra. Podía sentir el latido fuerte y constante de su corazón contra su pecho, el calor de su piel. Él se quedó rígido por un instante, sorprendido por su reacción, pero luego, sus brazos la rodearon,
sosteniéndola con una fuerza protectora que se sintió como el único lugar seguro del mundo. Tranquila, Mercedes. Estoy bien. No me has matado, todavía, susurró cerca de su oído, su aliento haciéndola estremecer. Se quedaron así un largo momento, en medio del barro, rodeados por el silencio del campo. Era un abrazo torpe, desesperado y completamente real. Cuando finalmente se apartó, la vergüenza tiñó sus mejillas. Lo siento, yo, pensé. Tartamudeó. Él le limpió una mancha de barro de la cara con su pulgar, su toque sorprendentemente gentil. Pensaste. Eso es nuevo. Demuestra que debajo de esa coraza de hielo hay una mujer que siente, dijo él, y no había burla en su voz, solo una suave observación. Vamos. Hay que terminar esto. Pero la próxima vez, princesa, el pedal grande de la izquierda es el freno. A pesar de la situación, ella no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa. Consiguieron sacar el coche del fango, arrastrándolo hasta un lado del camino donde no estorbaría. Ambos estaban exhaustos, cubiertos de lodo de pies a cabeza y empapados en sudor. Parecían dos sobrevivientes de una batalla. El camino de regreso a la casa fue silencioso, pero era un silencio cómodo, el silencio de dos personas que han pasado por una prueba juntas y han salido del otro lado. Ya no eran un campesino y una mujer rica. Eran solo un hombre y una mujer, sucios y cansados. Al llegar, Mario señaló la manguera que estaba al lado de la casa. Las damas primero. O te duchas o te planto en el huerto y espero a que crezcas como una extraña planta de la ciudad. Después de ti. Tú has hecho todo el trabajo pesado, dijo ella, sorprendiéndose de su propia consideración. Insisto. Necesito por lo menos 10 minutos para reunir la fuerza necesaria para enfrentarme a tu mal genio de nuevo. Ve, dijo él con una sonrisa cansada. La ducha caliente nunca se había sentido tan bien. El agua se llevaba el barro, el sudor y una gran parte de la tensión que cargaba. Cuando salió del baño, envuelta en la toalla, se dio cuenta de que su ropa estaba arruinada. La única opción era ponerse de nuevo la ropa limpia de Mario que había usado la noche anterior. Cuando volvió a la cocina, oliendo a jabón y a limpio, él estaba terminando de ducharse afuera con la manguera, sin importarle el frío del agua. Mercedes se quedó mirándolo por la ventana. El agua le resbalaba por el pelo oscuro, por los hombros anchos y el pecho musculoso. Se movía con una naturalidad y una falta de pudor que la fascinaban. Era un hombre en su estado más puro, sin artificios. Sintió una punzada de deseo, tan clara y afilada que le cortó la respiración. Se apartó de la ventana, con el corazón acelerado, avergonzada de sus propios pensamientos. Cuando él entró en la casa minutos después, con el pelo mojado y unos vaqueros limpios, el aire entre ellos se cargó de una nueva electricidad. La compartió y cruda experiencia física los había despojado de sus roles, dejándolos vulnerables el uno al otro. Tengo hambre, anunció él, como si nada hubiera pasado. ¿Sabes cocinar algo que no implique llamar a un servicio de catering? Por supuesto que sé cocinar, respondió ella, a la defensiva. Está bien, demuéstralo. Hay verduras en el huerto, patatas en la despensa y carne en el refrigerador. Sorpréndeme. Yo encenderé el fuego en la chimenea. Empieza a hacer frío. Cocinar juntos fue un baile inesperado de torpeza y risas. Mercedes, acostumbrada a cocinas de diseño con aparatos de última tecnología, se sentía perdida con los cuchillos pesados y la estufa de gas. Mario tuvo que enseñarle a pelar las patatas sin llevarse medio tubérculo en la piel y a cortar la cebolla sin llorar a mares, acercándose por detrás de ella para guiar sus manos. Cada roce era una pequeña descarga eléctrica. Sus cuerpos parecían tener una atracción magnética, encontrándose en el espacio limitado de la cocina una y otra vez. Se insultaban y se reían, discutiendo sobre la cantidad de sal y si las zanahorias debían ir en rodajas o en cubos. Por primera vez en años, Mercedes no pensó en el trabajo, en los plazos, en las expectativas. Simplemente estaba allí, presente en ese momento, riendo con un hombre que, hacía 24 horas, habría despreciado sin pensarlo 2 veces. Cenaron frente al fuego crepitante de la chimenea. Habían preparado un estofado sencillo que, para Mercedes, fue la comida más deliciosa que había probado en su vida. Comieron en un silencio cómodo, escuchando el chasquido de la leña ardiendo. Nunca me dijiste por qué vives aquí, dijo ella de repente, rompiendo el hechizo. Un hombre como tú, eres inteligente, fuerte, podrías hacer cualquier cosa. ¿Por qué eliges vivir, así, aislado del mundo? Mario dejó su plato a un lado y miró las llamas durante un largo rato antes de responder.
Su rostro, iluminado por el fuego, parecía más serio, más viejo. Porque, el mundo, dijo, haciendo comillas con los dedos, casi me destruye una vez. Porque el éxito, el dinero y el poder que tanto persiguen personas como tú, son una jaula dorada. Te dan todo lo que crees que quieres, pero te quitan lo único que de verdad importa, a ti mismo. Hablaba con una amargura y una sabiduría que no encajaban con la imagen del simple campesino. Viví en esa jaula. Tenía los trajes caros, el coche de lujo, el apartamento con vistas a toda la ciudad. Y cada día sentía un vacío más grande. Un día, simplemente, me fui. Vendí todo, compré esta tierra, que había sido de mis abuelos, y decidí construir algo real, con mis propias manos. Algo que no pudiera quitarme un mal día en la bolsa de valores. Mercedes lo escuchaba, fascinada. Había una profundidad en él, un pasado que apenas dejaba entrever. Por primera vez, lo vio no como su salvador o su captor accidental, sino como un igual, un hombre con una historia tan compleja como la suya. Yo no podría, admitió ella en un susurro. Todo lo que soy, todo lo que he construido, está allí, en la ciudad. Sin eso, no soy nadie. Él se giró para mirarla, y la intensidad de sus ojos la hizo sentir completamente transparente. Estás equivocada. Eres alguien sin todo eso. Hoy lo vi. Vi a una mujer asustada, pero valiente. Una mujer que se ensució las manos y no se rindió. Vi a la Mercedes que se esconde debajo de la señora Altamirano. Y me gusta mucho más esa versión. Se levantó y se acercó a donde ella estaba sentada en la alfombra, frente al fuego. Se arrodilló frente a ella, tan cerca que sus rodillas se rozaban. La tensión que había estado burbujeando bajo la superficie durante todo el día finalmente se desbordó, llenando el espacio entre ellos hasta hacerlo irrespirable. Tú tampoco eres lo que esperaba, Mario, dijo ella, su voz apenas un hilo. Esperaba a un peón ignorante. Encontré a un rey en su propio castillo. Él sonrió, una sonrisa triste y tierna. Solo soy un hombre, Mercedes. Un hombre que ha aprendido a valorar las cosas simples. El calor del fuego, una buena comida. Su mirada bajó a sus labios. La belleza de una mujer que finalmente se ha quitado la máscara. Y entonces, lentamente, sin romper el contacto visual, inclinó la cabeza y la besó. No fue como los besos calculados y sin pasión a los que estaba acostumbrada. Este beso era una colisión de dos mundos. Era lento, profundo, explorador. Sus labios eran firmes pero suaves, sabían a café y a humo. Su barba de varios días raspaba su piel delicada de una manera que la hizo jadear. Sus manos, grandes y callosas, subieron para acunar su rostro con una ternura que la desarmó por completo. Ella respondió instintivamente, sus manos subiendo a su pelo, aferrándose a él mientras el beso se profundizaba, volviéndose más hambriento, más demandante. Fue un beso que borró la ciudad y el campo, el dinero y la pobreza. En ese momento, en el suelo frente a la chimenea, eran solo un hombre y una mujer que se habían encontrado de la manera más improbable y que habían descubierto un fuego entre ellos tan real y crepitante como el que ardía en el hogar. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, sus frentes quedaron apoyadas la una contra la otra. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. El mundo de Mercedes se había puesto patas arriba, y por primera vez en su vida, no tenía ningún deseo de enderezarlo. Se quedó mirando los ojos oscuros de Mario, viendo su propio reflejo en ellos, y supo, con una certeza que la asustó y la emocionó a partes iguales, que ya nunca volvería a ser la misma. El campesino no solo la había salvado del camino de tierra, la estaba salvando de sí misma. El beso se disolvió lentamente, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de la electricidad de lo irreversible. Mercedes se apartó un poco, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un sueño febril. El mundo se había reordenado en el lapso de ese beso. Las certezas que habían gobernado su vida entera ahora parecían frágiles, ridículas. Estaba en una casa rústica, vistiendo la ropa de un hombre al que acababa de conocer, un hombre que la había desafiado, enfurecido y ahora, besado con una pasión que había derrumbado todas sus defensas. Esto es una locura, susurró ella, más para sí misma que para él. Su voz temblaba. Mario no se movió. Sus ojos, oscuros y profundos a la luz del fuego, la escrutaban, buscando algo más allá de su fachada. ¿Qué es una locura, Mercedes?, preguntó él, su voz grave una caricia en la quietud de la habitación. ¿Que un hombre y una mujer, solos, se sientan atraídos?
¿O la locura es que te hayas atrevido a sentir algo por un hombre que crees que no tiene nada? Un hombre que no encaja en tus planes, en tus balances financieros. Sus palabras eran como piedras, pesadas y certeras. La obligaban a enfrentarse a la verdad de su propio esnovismo. Tú no sabes nada de mí, se defendió ella débilmente. Sé que llevabas una armadura tan gruesa que apenas podías moverte, replicó él, su voz suavizándose. Acercó su mano y, con el dorso de sus dedos ásperos, le acarició la mejilla. El contraste entre la dureza de su piel y la ternura del gesto la hizo cerrar los ojos por un instante. Y aquí, en mi casa, te la has quitado. O tal vez el campo, el barro, la tormenta, te la arrancaron. No me importa cómo, solo sé que la mujer que tengo delante ahora mismo es real. Y me vuelve loco. Volvió a inclinarse para besarla, pero esta vez fue diferente. Más lento, más seguro, un beso que no era una colisión, sino un reconocimiento. Ella le devolvió el beso sin dudarlo, abriéndose a la sensación, al calor que se extendía desde su estómago por todo su cuerpo. Sus manos exploraron su espalda ancha y musculosa, sintiendo la fuerza que había en él. Él la atrajo más cerca, una de sus manos deslizándose desde su rostro hasta la curva de su cintura, juntando sus cuerpos hasta que no hubo espacio entre ellos. Podía sentir la dureza de su cuerpo contra el suyo, y en lugar de miedo, sintió una oleada de un deseo puro y abrumador que nunca antes había experimentado. Pasaron la noche hablando frente al fuego, que fue menguando hasta convertirse en brasas incandescentes. Por primera vez en su vida, Mercedes no habló de negocios, ni de sus logros. Habló de su soledad, de la presión constante, de la sensación de que su vida era una carrera sin meta. Y él escuchó, de verdad escuchó, haciendo preguntas que nadie se había molestado en hacerle antes. Él, a su vez, le habló de la tierra, de la conexión con las estaciones, de la satisfacción de ver crecer algo que había plantado con sus propias manos. No mencionó su pasado en la ciudad, manteniendo esa parte de él velada en el misterio. Cuando el sueño finalmente los venció, no se fue a la habitación de invitados. Se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Mario mientras se le acariciaba el pelo suavemente, observándola a la luz moribunda de las brasas. El sol de la mañana los encontró en la misma posición. Mercedes se despertó con el cuello un poco rígido y la extraña pero reconfortante sensación del peso de la mano de Mario en su hombro. Él todavía dormía. Su rostro, relajado en el sueño, parecía más joven, casi vulnerable. Mercedes sintió un impulso de ternura tan intenso que la asustó. Se levantó con cuidado para no despertarlo y fue a la cocina a preparar café, moviéndose con una familiaridad que la sorprendió. Estaba poniendo las tazas en la mesa cuando el sonido de un motor de coche, ruidoso y destartalado, rompió el silencio matutino. Mercedes miró por la ventana y vio una vieja camioneta pick-up detenerse frente a la casa. De ella bajó Isabel, con el rostro como una máscara de furia. Antes de que Mercedes pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe. ¡Mario!, gritó Isabel, su voz aguda resonando en la pequeña casa. Sus ojos buscaron y encontraron a Mercedes, y una sonrisa venenosa se dibujó en sus labios. Vaya, vaya. Sigues aquí. Pensé que el olor a campo ya te habría hecho huir de vuelta a tu alcantarilla de lujo. Mario se despertó sobresaltado por los gritos. Se incorporó en el sofá, frotándose los ojos, y frunció el ceño al ver a Isabel. Isabel, ¿qué demonios haces aquí a estas horas? ¿Y por qué entras así? He venido a rescatarte, mi amor, dijo ella, ignorando completamente a Mercedes. Esta arpía seguramente te ha embrujado con sus trucos de ciudad. He venido a decirte que ya basta. Tienes que echarla. Ahora. No voy a echar a nadie, y tú no eres quien para darme órdenes en mi propia casa, respondió Mario, levantándose. Su tono era frío como el acero. Será mejor que te vayas. La furia en el rostro de Isabel se transformó en algo más calculador, más cruel. Sus ojos brillaron con malicia. Ah, ¿sí? ¿La defiendes? ¿A ella? Después de todo lo que he hecho por ti, después de guardar tus secretos. Se volvió hacia Mercedes, saboreando el momento. Él no es quien parece, ¿sabes? Te crees que estás con un pobre campesino con un corazón de oro. ¡Qué equivocada estás! Es un farsante, un millonario que juega a ser pobre. Mercedes miró a Mario, esperando que lo negara, que se riera de la loca acusación de una mujer celosa. Pero Mario no dijo nada. Su rostro se había quedado sin expresión, su mandíbula apretada. Y en su silencio, Mercedes encontró la confirmación.
El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Todo el calor, toda la intimidad, toda la conexión que habían construido se hizo añicos en un instante. Se sintió como la tonta más grande del mundo. Él no solo la había visto en su peor momento, humillada y vulnerable, sino que la había dejado tratarlo con desdén, le había permitido ofrecerle dinero, mientras él se reía de ella en secreto. La humillación fue como un ácido quemándole las entrañas. Era peor que cualquier desprecio que ella le hubiera mostrado a él. Era una burla calculada. ¿Es cierto?, preguntó ella, su voz apenas un susurro helado. Mario la miró, y por primera vez desde que lo conoció, vio dolor en sus ojos. Mercedes, déjame que te explique. No, no hay nada que explicar, gritó ella, el dolor transformándose en una rabia glacial. Eres un mentiroso. Un sádico. Te has estado divirtiendo a mi costa, ¿verdad? El gran experimento social. Veamos cómo la princesita arrogante se rebaja ante el humilde campesino. Qué divertido debió haber sido para ti. No fue así, exclamó él, dando un paso hacia ella. Aléjate de mí, le advirtió ella, retrocediendo. Se sentía sucia, utilizada. Cada palabra amable, cada beso, cada caricia, ahora parecía parte de una farsa cruel. Justo en ese momento de tensión máxima, un sonido ensordecedor llenó el aire, un sonido completamente ajeno a ese entorno, el estruendo de las hélices de un helicóptero. Los tres miraron hacia afuera mientras un elegante helicóptero negro descendía y aterrizaba en el campo más cercano, a unos 100 metros de la casa. La puerta se abrió y un hombre de unos 60 años, vestido con un traje impecable que gritaba poder y dinero, saltó a tierra y caminó a grandes zancadas hacia la casa. Isabel se quedó boquiabierta. Don Julio, murmuró. El hombre, don Julio, subió al porche y miró la escena con desaprobación, Mario con el torso desnudo y el pelo revuelto, Isabel con una expresión de desconcierto y Mercedes, de pie en medio de la sala, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, vistiendo la ropa gastada de Mario. Mario. ¿Se puede saber qué es todo este drama?, bramó el hombre. Luego, su mirada se posó en Mercedes con una evaluación despectiva. Isabel nos llamó diciendo que estabas en problemas, que una estafadora te tenía aquí. Veo que exageraba. Parece más bien una campesina local que ha pasado una buena noche. Se dirigió a Mercedes como si no existiera. Muchacha, sé útil y trae un café para tu patrón y para mí. Y que esté bien cargado. El insulto final, la última gota de humillación, fue lo que rompió el dique. Mercedes soltó una risa seca, sin alegría. Claro. Enseguida le traigo su café. ¿Lo quiere con veneno o sin él? Antes de que Julio pudiera reaccionar, Mario se interpuso entre ellos, colocando un brazo protector delante de Mercedes. Basta, Julio. Ella no es ninguna empleada. Trátala con el respeto que se merece. Su nombre es Mercedes Altamirano. La mandíbula de Julio casi tocó el suelo. ¿Altamirano? ¿La de Altamirano Corp? La mujer que ha estado compitiendo con nuestro consorcio por el contrato de telecomunicaciones. Miró a Mercedes, luego a su ropa, luego a Mario, y las piezas encajaron en su cabeza de una manera grotesca. La farsa estaba completamente expuesta. Para Mercedes, fue demasiado. Se giró y corrió hacia la habitación de invitados, cerrando la puerta de un portazo. Se vistió con su ropa arruinada, sucia y manchada, que de repente se sintió como una armadura más adecuada que las mentiras de algodón que le había dado Mario. Tenía que salir de allí. Mientras buscaba desesperadamente sus cosas, escuchó los gritos afuera. La voz de Mario, furiosa. La de Julio, autoritaria. Y la de Isabel, que se había dado cuenta de que su plan había salido terriblemente mal. Unos minutos después, mientras Mercedes intentaba inútilmente limpiar su rostro manchado de lágrimas en el pequeño espejo, la puerta de su coche de lujo, ese que estaba aparcado fuera, se abrió. Al volante estaba Ricardo, su prometido, con el rostro desencajado por la preocupación y el asco. Mercedes. Por fin te encuentro. He estado buscándote como loco durante 2 días. ¿Qué haces en este basurero? Sube al coche, nos vamos ahora mismo. Su presencia, que normalmente habría sido un alivio, ahora se sentía como una intrusión. Él había contratado un servicio de grúa y un mecánico que ya estaban evaluando su coche destrozado. Había llegado para rescatarla, para llevarla de vuelta a su jaula dorada. Salió de la casa justo cuando Mario entraba corriendo para detenerla. Se encontraron en el porche, frente a Ricardo, que la miraba con una mezcla de posesividad y repulsión por el entorno. Mercedes, no te vayas así. Por favor,
Tenemos que hablar, suplicó Mario. No tenemos nada de qué hablar, farsante, escupió ella. Ricardo, vámonos. Sí, cariño, vámonos de este criadero de palurdos, dijo Ricardo, lanzando a Mario una mirada cargada de desprecio. Agarró a Mercedes del brazo para llevarla al coche. ¿Quién te crees que eres tú para tocarla?, gruñó Mario, su calma finalmente rota. Se acercó y apartó la mano de Ricardo del brazo de Mercedes. ¿Y tú quién eres para defenderla? ¿El peón de la finca?, se burló Ricardo. No te atrevas a poner tus sucias manos sobre mi prometida. Déjala en paz. La gente como tú sirve a la gente como nosotros. Es el orden natural de las cosas. En ese preciso instante, Mercedes vio su vida entera reflejada en las palabras arrogantes de Ricardo. Vio su propio desprecio, su propia ceguera. Vio la jaula. Y se dio cuenta de que el prisionero no era Mario. Era ella. Se soltó del agarre de Ricardo con un tirón violento. Se plantó frente a él, y por primera vez en días, la CEO Mercedes Altamirano resurgió, pero no era la misma. Estaba forjada con algo nuevo, algo más fuerte. No vuelvas a hablarle así. Cierra la boca, Ricardo, dijo ella, su voz baja y peligrosa. Este peón, como lo llamas, es más hombre de lo que tú serás en 10 vidas. Me acogió cuando estaba sola, me alimentó cuando tenía hambre, me protegió de una tormenta y me enseñó que hay más en la vida que el saldo de una cuenta bancaria. Me mostró lo jodidamente vacía y triste que es la vida que tú y yo llevamos. Se volvió hacia Mario, sus ojos aún llenos de dolor por la mentira, pero ahora también de otra cosa, comprensión. Me mentiste. Y eso duele como el infierno. Pero la mentira más grande me la estaba contando yo a mí misma cada día de mi vida. Pensaba que mi valor estaba en mi nombre, en mi empresa, en este estúpido coche. Pero él, sin decirme quién era, me vio a mí. A la mujer asustada y sola debajo de todo. Tú, dijo, volviéndose a Ricardo, solo ves una posesión, un trofeo para lucir en tus aburridas fiestas. Mercedes, estás diciendo locuras. Es el SOC, intentó razonar Ricardo. No, Ricardo. Es la lucidez. Por primera vez en mi vida. Y he terminado. Contigo. Con la empresa. Con todo. Se acabó. Se acercó a Mario, que la miraba con una mezcla de asombro y esperanza. Aún tengo que decidir si puedo perdonarte, le dijo en voz baja. Pero una cosa sí sé. Prefiero el barro y una verdad a medias que un rascacielos lleno de mentiras completas. Se giró una última vez hacia su exprometido. Vete, Ricardo. Y llévate toda esta chatarra contigo. Sin otra palabra, Mercedes se dio la vuelta, le quitó las llaves de la camioneta a una atónita Isabel, se subió al asiento del conductor, y se marchó por el camino de tierra, dejando a 3 hombres de 3 mundos diferentes completamente sin palabras bajo el cielo azul del campo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de un silencio tortuoso. Mercedes se había refugiado en un pequeño hotel en el pueblo más cercano, poniendo en orden su vida por teléfono. Renunció a la dirección de su empresa, la dejó en manos de su segundo al mando, y cortó todos los lazos con su vida anterior. Cada día, luchaba contra el impulso de volver a la finca de Mario, su orgullo herido batallando contra el anhelo de su corazón. Una tarde, llamaron a la puerta de su habitación de hotel. Era Mario. Estaba limpio, afeitado y vestía unos vaqueros nuevos y una camisa sencilla. Llevaba en la mano una pequeña flor silvestre. Se miraron en silencio durante un largo momento. Vendí el consorcio, Mercedes, dijo finalmente. Julio pensó que me había vuelto loco. Pero tenía razón. La vida que dejé atrás me estaba envenenando. Este lugar, dijo, refiriéndose al campo, me salvó. Pero no te lo conté porque, por primera vez, alguien me veía sin el filtro del dinero. Y no quería perder eso. Fui un cobarde. Lo siento. Le tendió la flor. He venido a decirte que esta tierra es lo único que tengo. Y es todo lo que quiero. Pero estaría vacía sin la mujer de ciudad gruñona y mandona que se cayó de bruces en mi vida. Las lágrimas llenaron los ojos de Mercedes. Tomó la flor. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No lo sabes, respondió él con una honestidad brutal. Tendrás que arriesgarte. Igual que yo me estoy arriesgando a que me cierres la puerta en las narices ahora mismo. El amor es así, ¿no? Un salto al vacío, esperando que la otra persona te atrape. Mercedes sonrió entre las lágrimas. El freno es el pedal de la izquierda, ¿verdad? Él le devolvió la sonrisa, y en ese instante, todas las heridas se cerraron.
Un año después, en el porche de la casa de madera, una Mercedes radiante y visiblemente embarazada se balanceaba en una mecedora, leyendo un libro. Mario se acercó por detrás y le besó el cuello. La reina de mi castillo parece muy tranquila hoy, susurró él. Es porque su pequeño príncipe ha decidido dejar de dar patadas por 5 minutos, respondió ella, poniendo la mano de él sobre su vientre abultado. Miraron juntos el atardecer pintar las colinas de naranja y oro. Aún no puedo creer que esta sea mi vida, dijo ella en voz baja. Una vida simple, bromeó él. La más rica que he tenido jamás, contestó ella, girando la cabeza para besarlo. Ella lo juzgó por su apariencia, por un orgullo ciego, creyendo que la riqueza y el estatus eran el único legado que importaba. Pero cuando él la despojó de sus certezas y la obligó a verse a sí misma, el amor le enseñó la lección más transformadora de su vida. La historia de Mario y Mercedes es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en la ropa que viste ni en la cuenta bancaria, sino en la nobleza incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para encontrar, a través de la humildad y el perdón, a la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.